Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. A 50 años del movimiento estudiantil de 1968, la Dirección de Noticias de Canal 22 presenta una programación especial. Hoy tenemos Memoria y Visiones del 68. Les voy a presentar a nuestros invitados especiales y les vamos a decir de qué vamos a platicar durante la siguiente hora. Les invitamos a que nos acompañen. Está con nosotros, bienvenida, Pilar García, quien es curadora de la colección del MUAC, del Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM, que ha presentado muy diversas muestras en torno a este movimiento estudiantil y sus repercusiones en distintas áreas de las artes visuales, la interdisciplina, la transdisciplina. Gracias, Pilar. Ella está preparando, por cierto, también la curaduría, está realizando el Salón Independiente que próximamente se va a abrir. Qué bueno que nos acompañas. Luis Vargas Santiago, ¿cómo estás, Luis? Muy bien, Él gracias. es curador del Memorial del 68, el que se está haciendo actualmente, que también muy próximamente van a tener la oportunidad de verlo, de recorrerlo. Es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Luis, bienvenido. Fabricio Mejía Madrid, quien es escritor y quien recientemente publicó Esa luz que nos deslumbra, que es una novela basada en hechos históricos, en un contexto histórico real, con una investigación muy profunda, pero que nos ofrece una mirada muy distinta porque presenta personajes muy a ras de tierra, sus emociones, sus experiencias en torno a todos los días que duró el movimiento. Fabricio, Hola, Laura. qué gusto tenerte por acá. Gracias por la invitación. Álvaro Vázquez Mantecón, quien fue curador del primer memorial del 68 y bueno, le ha dado seguimiento a toda esta historia que ya tiene el memorial del 68, es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Este primer memorial se hizo en 2007. 2007. Ya tiene pues varios años que se viene construyendo. Lo que vamos a hacer ahora en los siguientes minutos, en la siguiente hora, es tratar de hacer un análisis, una reflexión en torno a lo que ha ocurrido a lo largo de estas últimas 5 décadas para construir la memoria. ¿Qué fue el 68? Este hecho que partió en dos, que ha partido en dos la historia moderna o la historia contemporánea de nuestro país. Y bueno, dice el dicho que, o dice la frase común que 2 de octubre no se olvida, pero ¿cómo se recuerda? Fabricio, tú has dicho que el 68 es un mito fundador. ¿Por qué? ¿A qué te refieres con eso? Es un mito fundador en el sentido de que lo llenamos con las preocupaciones y las angustias del presente. En realidad el 68 es un ejercicio de soberanía popular en el sentido puro del término, digamos. Tendemos a pensar que los ejercicios de soberanía popular son asuntos de la ficción, de la ciencia política, digamos, ¿no? Cuando se firma el famoso contrato entre el Estado y los ciudadanos. Exacto. Bueno, Contrato social. Ahí hay, efectivamente, en la calle, es como nuestra toma de la Bastilla, es decir, en la calle hay cuerpos que salen a manifestarse para defender el derecho a la manifestación, que salen a hablar para defender el derecho a la libertad de expresión. Es la primera vez que en México se da un movimiento que sin la convocatoria de un partido o de un sindicato, bueno, en ese entonces nada más había un partido que tenía todos los sindicatos adentro, sin esa convocatoria de la autoridad salen a la calle y son los estudiantes en 68. ¿Y qué es lo que realmente están diciendo? Bueno, están insultando al presidente, cosa que era inédita en este país. Al presidente se le enuncia por su falta de ortodoncia y además, digamos, es un movimiento de autodefensa, lo diríamos ahora, ¿no? Porque surge a partir de la agresión que grupos porriles, junto con la policía, realizan en la Vocacional 5 del Politécnico. Y entonces es un movimiento de autodefensa, pero es mucho más que eso. Por eso es un mito fundador, es decir, es un mito fundador porque excede todo lo que puede representar la ciudadanía, la lucha contra la autoridad, la rebelión, etcétera. Y entonces, cada vez que nos preocupa algo desde el presente, se lo adjudicamos al 68 como el origen fundador, ¿no? Y por eso, en ese sentido, pues, las feministas pueden decir que el 68 es ahí surge el feminismo mexicano, hasta el psicoanálisis, la contracultura. Incluso hay gente, el 68 se excede tanto a sí mismo que, a pesar de nunca haber discutido una vía,
¿no? Nunca se discutió la vía electoral, ¿no? Nunca dijeron queremos un sistema de partidos, no queremos el IFE, ¿no? Tampoco se discutió una vía armada, fue un movimiento pacífico. A pesar de esas dos cosas, de que no fue ninguna de esas dos cosas, los dos lo reivindican. Dicen, se cierran los canales legales y entonces surge la guerrilla y en por Guerrero. eso te refieres a mito. Bueno, hay intelectuales franceses que dicen que a partir del 68 se puede hablar de lo que sea. Pues podemos referirnos a hablar de lo que sea a partir de, es que en el 68, es que antes del 68, es que después del 68. Pero bueno, nosotros decíamos que vamos a tratar de construir o de entender cómo se construyó la memoria. Evidentemente lo que ocurre en 1968, este mito fundador, tiene un germen muchísimo más atrás. Pilar, tú también has participado en muestras que hablan de toda esa parte previa, de esas décadas previas que van gestando lo que ocurrió. ¿Cómo nos podemos imaginar ese México que ya traía el rock, ese México en el que Eduardo Mata daba conciertos por todos lados, hasta en prepas privadas, ese México en el cual, bueno, ya venía un cine de los Caifanes, por ejemplo, en el que Fabricio se había escrito la tumba, por ejemplo? Estaba la literatura de la OMA, ya estaba Gazapo. La tumba y De perfil ya y estaban De perfil estaba Gazapo. Estaba Gazapo de Gustavo Sáenz. De Gustavo Sáenz. Y ya estaba escribiendo en periódicos Parménides García Saldaña. Entonces, y ya venía, digamos, un movimiento, que aquí ellos sabrán más de esto, pero de la ruptura. En literatura hubo un movimiento de la ruptura y pues, también en las artes plásticas. También. ¿Cómo estaba? Bueno, yo creo que en ese sentido la presencia de Jodorowsky fue fundamental, ¿no? Finalmente con la presencia a partir de los años, principios de los 60, con los efímeros pánicos, en donde, bueno, todas las artes realmente convivían, ¿no? Donde convivían pintores como Felgueres, Vicente Rojo, Lilia Carrillo. Era la verdadera interdisciplina, sí, digamos, las obras, ¿no?, de teatro, y donde también convivían la parte del teatro, pero con unas nuevas vertientes, donde el público también formaba parte de ese espectáculo, ¿no? Y donde también el arte comienza a ser un espectáculo. Entonces, bueno, creo que también esta parte de la presencia de Jodorowsky, de lo performático, pues también empieza a cambiar mucho todo este escenario, ¿no? Y están escritores, están artistas plásticos, está Juan José Urrola. En fin, hay un caldo de cultivo que podríamos decir, Luis, Álvaro, que es como la tormenta perfecta, ¿no? Ahora, a lo mejor es más fácil explicarlo ahora, ¿no? Pero parece que se dio todo Lo que hay es un proyecto de modernidad muy claramente establecido, un proyecto de modernidad que tiene una puesta en práctica en el desarrollo industrial, en el desarrollo de las clases medias, en una ciudad que se expande o ciudades que se expanden, un arte contemporáneo al del resto de los países del mundo, como diría Octavio Paz. Hay un proyecto modernizador que va en muchos ámbitos excepto en uno, el político. Y es probablemente esto lo que esté preparando esta tormenta perfecta a la que aludes, Laura. Pero justamente creo que el mito fundador del que hablaba Fabricio, que es tan fundamental para la historia de este país, encuentra en el arte, por ejemplo, en la literatura, pero también en las manifestaciones políticas previas al 68, un momento que está contestando al Estado antes de 68 y que el inicio, digamos, ese famoso inicio de julio donde ves porros y hay un pleito, parece que está sucediendo por acto, digamos, como generación espontánea, pero en realidad viene de los años 50 y de los años 60. En el nuevo memorial, por ejemplo, lo que estamos tratando de abrir es esas preguntas de cuáles eran los momentos de protesta, ejercicio, digamos, de lo político y también de la represión que ya venían ensayando o poniendo el escenario que en 68 iba a hacer que la ciudadanía se moviera de manera inesperada. Y creo que Pilar y Álvaro y el propio Fabricio también han trabajado en esos proyectos previos que hoy a 50 años podemos recuperar para entender el 68 desde una lógica distinta a como se nos había narrado. Porque ciertamente el 68 es el inicio de todo, es el alfa, pero venían cosas atrás y la idea es cómo lo jalamos al 2018 para que no se quede también como un monumento que está allí muerto o un monumento al que se le venera tanto, pero que no se le piensa como una potencia para vivir nuestro día a día hoy.
Justamente el memorial, tengo entendido que llega hasta nuestros días, porque, bueno, semanas recientes, meses recientes, vemos que el tema, por más que uno quisiera decir, bueno, ya, démosle vuelta a la página, no se puede, la historia es acumulativa, no son capítulos que se cierran, sino que se va sumando y en forma un tanto desordenada o muy desordenada. Exactamente, y vemos que las consignas de fuera porros de la UNAM, que por cierto las tenemos en el MUAC en una pieza muy bonita de Tania Bruguera, siguen estando muy vigentes en la vida de los estudiantes, pero que hoy también se hilan o digamos abrazan otras causas, como la de los temas de la seguridad a las chicas y la defensa del movimiento feminista. Entonces hay un montón de cosas donde 68 se desenvuelve y hoy a 50 años, y esto creo que es parte del ejercicio de la memoria que resulta tan rico, a veces se tuerce al 68, se le recuerda de otras maneras, pero sigue estando allí como una latencia. Y creo que eso es lo que todos nuestros proyectos están, de lo que están dando cuenta ahora. ¿A los jóvenes les sigue interesando el 68? Sí, yo creo que ¿tú sí. hiciste entrevistas testimoniales? Sí, bueno, la novela que acabo de publicar está publicada precisamente por el interés. Sí, yo tenía esos textos que había escrito desde que escribí sobre Díaz Ordaz, pero los saqué no porque fueran los 50 años, sino por el interés que había de la nueva generación de entender qué era eso de donde todo provenía, ¿no? Y entonces, efectivamente, yo coincido con Álvaro, es decir, el proyecto de la modernidad mexicana, y mira que ya llevamos 2, siempre ha sido la modernidad despolitizada. Y el 68 es esa política dentro de la modernidad, ¿no? Tenemos en ese momento, como gran escaparate de la modernidad, no solamente la construcción de los nuevos estadios que son específicamente para que lo transmita la televisión en la Olimpiada, la Villa Olímpica, la Olimpiada Cultural, que son todas estas esculturas la Ruta de la Amistad, sino, digamos, el régimen de Díaz Ordaz lo que está diciendo es la modernidad que yo les presento es la de que puedan comprar una licuadora, que vean la televisión a color, que seamos un país que transmite vía satélite enlazado con el resto del mundo la Olimpiada, y esa es la modernidad. Y Pilar, también, por ejemplo, la arquitectura, la construcción de la ciudad, el diseño en el que estamos construcción viviendo. La ciudad empieza a crecer de una manera impresionante, empieza a crecer ciudad satélite, por ejemplo, o empieza también en los 50 a construirse CU, ciudad universitaria, y bueno, aparecen también todo un mundo como la zona rosa, en donde también es una zona de tolerancia, donde la gente tomaba cafés y convivían también pintores, artistas, y había la moda, en donde había muchísimo más libertad que en el resto de la ciudad, ¿no? Entonces también estos nuevos comportamientos cotidianos, pues también te dan pie a otro tipo de cultura, ¿no? Y otro tipo de demandas. Ahora, algo que me gusta mencionar, Luis, el tema de los años 50, ya desde los años 50, esto que mencionamos de la música, del rock, los jóvenes aparecen en escena, porque antes incluso uno puede ver en el cine una familia de tantas y demás, bueno, pues era la familia, crítica o no crítica, aceptación o no aceptación, pero la familia. Pues después los jóvenes dicen, a ver, no. Aquí estamos nosotros, ya desde Rebelde sin Causa, pero después vemos todas estas películas de Patsy, mi amor, de Velo, o la que mencioné creo que hace un momento de los Caifanes, en fin, ya los jóvenes dicen, ¿y qué tal si ya no obedezco? Porque antes obedecían. Entonces los jóvenes empiezan a desobedecer y los artistas también están, los rupturistas que dicen, pues dirán lo que quieran, pero yo no voy a obedecer, ¿no? Es que es muy importante entender al 68 en el contexto de una contracultura de los años 60. Y no es que el 68 haya inventado la contracultura ya estaba. El espíritu de los años 60, no solo en México, sino en el resto del mundo, es un espíritu de confrontación generacional, donde hay una sociedad muy convencional, el establishment, como se diría, con valores convencionales, con valores conservadores, racista, clasista, discriminadora, y surge en todo el mundo una posición en contra, de decir, pues no, ante una sociedad que controla, vamos a buscar la libertad ante una sociedad que... Eso es a lo que te refieres cuando dices la palabra contracultura, ¿no? Exactamente, pero la contracultura no pensada como Jimi Hendrix solamente, sino la contracultura como una cosa mucho más profunda, que está pasando desde los años 50, primero quizá como una rebeldía inconsciente, pero que va generando la posición de una juventud que se está rebelando en contra de un orden establecido.
Y eso ya estaba antes del 68, ya estaba en José Agustín, ya estaba en el caldero cultural de aquella época. Lo que pasa es que el 68 lo cataliza. Ahora, y bueno, está esta generación importante que decías, tiene como un punto de inflexión la zona rosa, pero se estaban haciendo cuestiones desde el punto de vista artístico muy interesantes. Pilar. Sí, bueno, desde el punto de vista sé si artístico quieres, estaba ciudad por ejemplo. satélite, estaba construyendo ciudad satélite, también se había construido el Pedregal, pero también a nivel de diseño de la ciudad estaba creciendo y también se estaba proyectando el metro. Entonces eso también hacía que la ciudad cambiara totalmente todo el mapeo del metro, ¿no? Entonces eso también hacía que esa ciudad estuviera cambiando para y los se Juegos preparara, Olímpicos. ¿no? El diseño, por ejemplo, del logotipo de los Juegos Olímpicos, ¿qué tanto tiene que ver con, ya se estaba desarrollando desde antes, y también las Olimpiadas Culturales, que son las primeras y más potentes que yo creo que se hayan realizado hasta entonces, que vinieron artistas de talla internacional? Esto, el 68... ¿modificó lo que se venía gestando en ese sentido? Sí, en cuanto a diseños, creo que fue exactamente lo que detonó que realmente el diseño tuviera ya una profesionalización, ¿no? El hecho de que hubiera mucho dinero para poder hacer grandes publicaciones y diseñar desde los boletos, todo lo que tenía que ver con los estadios, bueno, pues hacía que también gente que venía de Estados Unidos y de otras partes del mundo pudiera intervenir en esta nueva en este nuevo diseño de cómo vivíamos, ¿no? Y realmente a partir del 69 es cuando se hace la primera carrera de diseño gráfico en México y es cuando realmente ya rompe totalmente el diseño y tener una profesionalización y una sola ruta, ¿no? Algo que comentábamos poquito antes de entrar con las cámaras era cómo los Juegos Olímpicos, pero sobre todo el diseño de una ciudad que iba a recibir a los 19 Juegos Olímpicos, convivió con los espacios de la protesta. A nosotros en el memorial algo que nos emociona mucho es, porque tengo que decir que esto no lo estoy curando yo únicamente, sino somos un equipo muy grande de curadores invitados. Ana Elena Malet, que es nuestra curadora invitada para la sección de Juegos Olímpicos, está curando al lado de quien diseña la parte de la protesta que la llamamos objetos desobedientes, que es Valentina García. Y lo que queremos ver es cómo se contaminaban ambos espacios y cómo, digamos, la fiesta de la protesta evidentemente convivía con el nuevo mobiliario de la ciudad, los carteles, y a veces también la subvertían en algunos de los carteles. Yo te puedo dar un ejemplo clarísimo de eso. El Batallón Olimpia original, que es, a ver, el Batallón Olimpia es el famoso batallón encargado de cuidar la Olimpiada. Son los que llevan el guante blanco y que son los francotiradores el 2 de octubre en la Plaza de Tlatelolco. El Batallón Olimpia se crea para cuidar las instalaciones del metro, porque se teme que sean vandalizadas. Es decir, esa confianza tan plena que tenía Díaz Ordaz en sus ciudadanos, hace que él y Echeverría formen o le encargan al general Luis Gutiérrez Oropeza formar el Batallón Olimpia. Entonces ahí tienes el desarrollo de la ciudad, la Olimpiada y un grupo represivo. Para algo que me parece muy importante, que fue lo efectivo que fueron todos los logotipos de la Olimpiada, ¿no? Porque realmente los jóvenes inmediatamente los asimilaron, los introyectaron y los subvirtieron para la protesta, ¿no? Entonces yo creo que pocas veces realmente unas imágenes de una manera tan inmediata son como arrancadas para poderles dar otro significado de protesta, ¿no? Entonces creo que eso es como Por ejemplo, la Paloma de la Paz, ¿no? Me recordaba la directora de Noticias, Guadalupe Alonso, una paloma negra. Una paloma negra que se suelta el día de la inauguración de las Olimpiadas, porque el mensaje que se empezó a dar, que bueno, esto viene aquí muy bien explicado en este libro, que ahorita les voy a enseñar, porque es una maravilla, nos explica muchas cosas, que es el mensaje de la paz. Entonces, se enfocan todos los mensajes publicitarios o propagandísticos a decir, en la paz todo es posible, todo es posible. Y eso había sido una declaración del Papa. Declaró el 1 de enero el Año Internacional de la Paz. Y bueno, ahí están los símbolos. Y termina en el cartel Toda esta simbología. En el cartel de la paloma, herida por la bayoneta, hecha por los estudiantes de artes plásticas. Exactamente. Y bueno, los estudiantes, hubo también
manifestaciones de apoyo durante la realización de la propaganda en torno al 68 por parte tanto de las escuelas de artes plásticas de la UNAM como del IMBA. Estaba la Esmeralda, estaba San Carlos. ¿Cómo participaron? Porque, bueno, pues también ellos, jóvenes y artistas, ¿qué más rebeldía se puede uno imaginar, ¿no? en estos chicos de aquella época? Es muy importante contextualizar que en ese momento el sistema político mexicano funciona plenamente bien y tiene un control férreo sobre los medios masivos de comunicación, sobre todo en los medios masivos, en los grandes. En televisión no se puede hablar de crítica política, en un periódico de circulación nacional grande como el Universal o el Excelsior no se puede hacer una crítica al presidente, no se puede hablar del ejército. Y entonces hay una suerte de cerco informativo en torno al movimiento estudiantil, y lo que están haciendo estos estudiantes es elaborar gráfica, elaborar panfletos, elaborar pequeñas, como una guerrilla urbana, información que sea capaz de brincar el cerco informativo en el que está de alguna manera aislado el movimiento. Y otra participación muy importante es la de los estudiantes de cine. Los estudiantes de cine de la UNAM también forman sus propias brigadas para filmar, dejan de filmar las películas que iban a filmar, de sus ejercicios de escuela, para ponerse a documentar el movimiento. Es el origen de esta película emblemática que se llama El Grito, porque a final de cuentas se están haciendo lo mismo que los artistas visuales, es decir, hay una cuestión de que ante el problema inmediato hay que responder con imágenes. De una capacidad de respuesta. Pero, bueno, también en el libro, en uno de tus artículos, se señala que ya desde antes se estaba documentando la violencia en la UNAM, por ejemplo, ¿no? Tenían cámaras que de 16 milímetros. Es un 16 milímetros, Bolex de 16 milímetros. Un ejercicio de Yoscovich y Leobardo está ya en mayo del 68 haciendo un documental en las Islas En de esas Seúl, estaban. pero con una pregunta clave. ¿La violencia puede ser legítima en la defensa de los intereses de los estudiantes? Y la mayoría de las respuestas es que sí, ¿no? Es impresionante, pero eso es mayo. Ya las cámaras están listas, esto es interesante. Bueno, y hay que decir también los actores, ¿no? Los estudiantes de teatro, que son los que organizan estos pequeños debates en adentro de los camiones y en las esquinas con la gente y fingen, digamos, un performance de debate sobre el movimiento. Y pues está destacadamente Margarita Isabel, y adentro de la televisora, Eduardo Lizalde y Angélica María, que en ese entonces es novia de José Agustín, meten los volantes adentro de la empresa, y entonces se da esta utilización del orden establecido, subvertida por los volantes, por las obras de teatro, por las películas, ¿no? Bueno, está esa película, perdón, de 5 de fresa y cinco chocolate y uno de fresa con Angélica María, ¿no? Que es una monja que se come unos hongos alucinógenos y empieza a imaginarse que es una chica rebelde de la época, y esa película es de 1, 2, 3 años previos al... Sí, y como dices también, Los Caifanes, con un guión de Carlos Fuentes, dirigida por Juan Ibáñez. Ahí, digamos, en esos diálogos está un poco el planteamiento de la contracultura, es decir, es la recuperación de un habla inventada por Carlos Fuentes, que es, digamos, poéticamente popular, y la forma que tiene la propia película, es decir, tanto en el habla como en la forma, que será, digamos, la ruptura en literatura, como en la forma, pues se dará eso, ¿no? Porque la película está dividida en capítulos, que no era muy común, ¿no? Bueno, precisamente, yo decía hace rato, Carlos Velo, si no me equivoco, es el director de esta película de 5 de fresa, 5 y chocolate. Y la de Patsy, mi amor, más bien, el Manuel guión Michel. es de, y el guión, bueno, está basado en una historia de García Márquez. Exacto. Eso acabo de... Dirigida por Manuel Michel, y aquí hay una historia muy interesante. La historia filmada antes de Patsy, mi amor, es una historia interesantísima pre-68. Para cuando se termina la película, después de 1968, la película es demasiado fresa y ya no tiene que ver con lo que los jóvenes sean. Es decir, aquí tienes con esta película una cosa muy interesante de cómo es una sensibilidad pre-68 y una sensibilidad post-68. Bueno, esto es una parte como nada más para contextualizar un poquito el cine que ya
por cierto, hay un programa especial también dedicado a esta... Perdón. No, está bien, está bien. Yo creo que también aquí lo que es de... importante, ahorita que dices una visión de pre-68 y post-68, es la visión del estudiante, ¿no? Si a principios de los 60 el estudiante era el futuro de México, la gente que iba a sacar el país afuera, después del 68 es el peligro, ¿no? Los que ya son greñudos, los que ya son fachosos, los que ya son revoltosos. Entonces, también cómo cambia esa visión de lo que es un estudiante, un antes y un después del 68, creo que es tan importante. Vamos a hacer una muy breve pausa. Seguimos platicando acerca de memoria y visiones del 68 con nuestros invitados en unos minutos. Volvemos. Este es un programa especial de la Dirección de Noticias de Canal 22, Memoria y Visiones del 68, un recuento, un repaso, un análisis sobre lo que ha ocurrido en los últimos 50 años a partir del movimiento estudiantil que cambió la historia de nuestro país y cómo se ha construido la memoria, que es quizá verdad histórica, quizá el mito, la leyenda. Hay muchas formas a través de las cuales uno se puede acercar a este punto climático de nuestra historia. Y una de ellas es la creación y la reflexión de los artistas, de los escultores, de los pintores, de los escritores. Y bueno, mucho de lo que se presentó en esta exposición, La Era de la Discrepancia, tiene que ver con estas consecuencias. ¿Qué pasó a partir de esto? Ya Álvaro nos decías, bueno, es que sí hay cosas que se vieron ya inocentes y que ya después decían, bueno, y esto ya no concuerda. Por ejemplo, una de los impactos del 68 está en la gráfica, mucho en la gráfica, pues sabemos que es una forma de reproducción per se, digamos, democrática, podríamos decir. Depende de cómo la uses. Depende de cómo la uses, pero en el sentido de una distribución, que puede ser una distribución masiva. ¿Qué pasa con la gráfica, Álvaro? Por ejemplo, aquí tenemos estas imágenes, no sé si puedes platicarnos un poquito. Bueno, a mí me gustaría hablar de algo un poco más general, que es el impacto del 68 en las artes y en la creación. Lo que trae el 68 es una conmoción brutal, ¿no? Hablábamos en el bloque anterior sobre la urgencia de estos artistas por participar y por colaborar con lo que está pasando en el movimiento. Es el caso de los que pintan el mural efímero, en donde estaba ahí la... Si quieres mostramos una imagen aquí del mural efímero mientras nos platicas. Están quienes pintan el mural efímero en la explanada de Ciudad Universitaria y que muchos de ellos posteriormente conformarán el Salón Independiente, del que Pilar nos puede hablar más. Pero en términos generales, lo que pasa después de la urgencia de la participación en el movimiento es la conmoción. Y hay algo que sucede tanto en las artes visuales como en las letras, Fabricio también nos puede comentar, que es una primera distancia hacia el Estado mexicano. Es lo que pasa con Octavio Paz, de decir, ¿sabes qué? Con este ogro filantrópico ya no juego, renuncio a la embajada de la India, doy 3 pasos para atrás y voy a tratar de que el ejercicio de la cultura ocurra con independencia. Y entonces es así como funda Plural, pero esto está pasando en todos los ámbitos. Tú encuentras los pintores formando Salón Independiente, encuentras a los cineastas creando el grupo Cine Independiente de México, es decir, una reacción brutal de decir, no voy a seguir participando del mecenazgo cultural del Estado, cosa que desde Vasconcelos, y si mucho me apuras, desde Porfirio Díaz venía sucediendo. O sea, que un artista diga, renuncio a que el Estado patrocine mi cultura, pues aquí tienes un ejemplo y no solamente brutal. eso, Álvaro, sino discutir públicamente cuál es la postura de cada quien. Es decir, Salvador Novo, por ejemplo, que era de ese viejo régimen de mecenazgo del Estado, pues abiertamente felicita a Díaz Ordaz por el 2 de octubre, lo apoya durante todo el movimiento, apoya la represión. Y desde México en la Cultura, el suplente que en ese momento dirige Fernando Benítez, con Monsiváis y con José Emilio Pacheco, ellos se distancian rápidamente desde julio del 68 y empiezan a ejercer la crítica hacia el régimen de Díaz Ordaz. En ese momento también Radio UNAM está haciendo un programa que hacen Monsiváis y Claudio Obregón, que se llama El Cine Frente a la Crítica, que no trata nunca de cine, donde hacen parodias. Como no pueden decir lo del bazucazo, por ejemplo, a la Preparatoria 1, hacen una parodia donde entrevistan a un supuesto granadero, que es Monsiváis,
donde dice que fueron muy educados y que abrieron un seminario para discutir las posturas entre los estudiantes y el ejército. Y entonces se da, digamos, una discusión pública de cuáles son las posturas frente al Estado, ¿no? Y eso, Octavio Paz renuncia a la embajada en la India y en el 72 se abrirá una polémica inagotable de los intelectuales y los escritores alrededor de la figura de Echeverría. Con la apertura. Con la apertura democrática, porque Carlos Fuentes y Fernando Benítez dicen que si no se apoya a Echeverría ocurrirá un golpe de Estado como había ocurrido en el resto de América Latina. Paz sigue manteniendo su postura independiente, diciendo que los escritores escriben mejor desde sus recámaras, y Monsiváis dice, muy pragmático, como siempre dice, hasta que no se aclare quiénes son los culpables de la matanza del 68 y la del 71, no podemos tener relación con el gobierno. Y entonces ahí hay efectivamente una dispersión de lo que había sido una columna vertebral del Estado mexicano, ¿no? Pero en realidad, y así es como lo estamos revisando en el nuevo memorial, en el post-68, los efectos inmediatos, la sección que la llamamos los límites del orden. Pensamos que el 68 es un resquebrajamiento al sistema, pero de ninguna manera una desestabilización en bloque. Lo que hay entonces en los años 70 son intentos por llevar desde ciertos campos de acción las posibilidades de la acción al límite. Pienso, por ejemplo, lo que los curadores que están trabajando esta sección, que son Elba Peniche, Israel Rodríguez y Ana Nachmat, proponen es que se tensaron los límites en la universidad, con las huelgas, por ejemplo, del CITUNAM del 71, con otros movimientos obreros, pero también se luchó por los presos políticos. Y hubieron cosas desde los propios, digamos, grupos de activistas, pero también desde el cine. Se desbordó la ciudad también y aparecieron el Pedregal de Santo Domingo, Ciudad Nezahualcóyotl. Entonces, es, digamos, como el 68 se entiende, o lo estamos leyendo ahora, en este sentido de intentar desbordar o tensar, pero el control del Estado, digamos, como absoluto, sigue allí. Habría que ver hacia dónde... Bueno, no solamente sigue ahí, sino que se aprovecha. O sea, y los intelectuales estoy colaboran. Pensando es decir, la creación de las películas de protesta, las de Casals, las de Ripstein, etcétera, son producidas por el Estado mexicano, aunque estén en contra del Estado mexicano, y lo dirige el hermano de Echeverría, Rodolfo, ¿no? Sí, pero lo que es cierto es que lo que está pasando acá es una expansión del margen. Sí. El margen se hace más amplio y la posición marginal desde la cual criticas una cultura hegemónica se hace más importante. Desde ahí, por eso, la importancia de los superocheros. Un grupo de cineastas que dicen, no le voy a entrar al cine industrial, voy a hacer películas que voy a controlar yo directamente, con pequeño formato, y pasa lo mismo en muchos... Que ya de suyo el hecho de hacer en Super 8 es una manifestación de resistencia, digamos. De claro, porque estás decidiendo que vas a vivir desde este punto ese punto de vista. Luego, otro que yo creo que es un efecto del 68 es, por ejemplo, la generación de los grupos. Estos grupos de artistas plásticos que dicen, el museo ya no es la opción. Hay que salir a la calle, igual que la gráfica del 68 salió a la calle. Vamos a hacer un arte ya no individual, sino colectivo, donde vamos el Grupo Suma. Que bueno, el Grupo Suma es uno de los más destacados, no es el único, pero bueno, por acá. Y esto viene un poco desde los salones, lo que realmente hace el salón independiente es apartarse del Estado, ser autogestivos, ellos mismos buscan sus propios recursos, y lo que están proponiendo, por ejemplo, ya con el tercer salón, usando materiales como periódico y cartón para hacer sus obras, lo que están diciendo ellos están apartándose también del mercado del arte. Están haciendo un arte efímero que no quieren que se comercialice y donde también están haciendo a través del periódico esta crítica a lo que tú comentabas de los medios de comunicación, ¿no? Y por otro lado también estaban trabajando como un experimento, como algo colectivo, que es lo que tú, Álvaro, que está comentando, que va a repercutir después en los grupos. Esta manera de volver a trabajar todos en conjunto bajo un mismo proyecto, eso es lo que harán después en los 72 tú estás curando, ya lo mencionábamos, esta exposición del Salón Independiente. ¿Cómo lees este primer Salón Independiente que justo fue en el 68?
que, bueno, tengo entendido, de acuerdo con lo que viene en este libro, que fue un tanto hecho pues ahí a la carrera, y ya después hubo uno en el 69. En fin, ahora, ¿cómo lees el día de hoy estos salones independientes que hubo antes? Siempre se decía que los salones estaban como no tan politizados. Hoy te puedo decir que estaban muy politizados. Lo que pasa que era una postura que estaba muy encubierta porque había muchos artistas extranjeros. Entonces ellos siempre comentaron que se encubrían precisamente para que no fueran deportados estos artistas. Por ejemplo, había en el primer salón del 68, que fue menos transgresivo en cuanto a lo formal y también en cuestiones de contenido, Tamayo, por ejemplo, al principio va a participar y después al ver que, por ejemplo, Felipe Ehrenberg hace una pieza con el tema de Tlatelolco, él dice, yo no participo en el Salón Independiente porque se están metiendo con política. Y se hace para atrás junto con otros artistas, con un grupo fuerte de artistas, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco creo que la importancia del salón es que en sus 3 exhibiciones cada día van proponiendo cosas nuevas, y quizá el tercero, que es el que te digo que hacen con papel y periódico, es el que es más contundente y el que realmente va a dar pie a los nuevos preceptos de lo que será el arte contemporáneo y serán los grupos, ¿no? ¿Y ahora? Y hoy en día también, ¿Qué vamos a ver? Esta idea otra vez, empezamos a ver muchísimos grupos que tienen que ver con la colectividad, que tienen que ver también con la denuncia, ¿no? Y con estos materiales que tampoco que quieren que salgan también de este mercado que está de galerías. Ahora, ¿se puede pensar, Luis, tú has reflexionado mucho respecto a este tema, en una museología crítica, en una representación, en una institución que, bueno, finalmente los museos, las galerías son espacios que han sido tradicionalmente institucionales, romper con estos límites que de pronto te puede poner la caja o la vitrina de exhibición y decir vamos a hacer una propuesta curatorial, una propuesta museológica crítica? Creo que sí. La apuesta de este memorial a 50 años es recuperar lo mejor, digamos, de todo lo que sabemos del 68. A nivel de testimonios, el memorial, por ejemplo, que curó Álvaro fue fundamental para explicar ciertas cosas. Entonces, hoy echamos manos de esos testimonios, pero sumamos también lo que la apertura de los archivos, y aquí estoy hablando en concreto de los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y los otros tantos que tenía Gobernación, es decir, los archivos del espionaje, lo que nos permiten sumar al relato. Y además también estamos pensando en que el 68 debería contarse con una lógica de presente. Es decir, no vamos a explicarlo a partir únicamente de condiciones históricas, sino de las preguntas contemporáneas. ¿Por qué es actual el 68? ¿De qué se trata esto que sería el mito, digamos, que fundador del México contemporáneo? Y allí, en ese sentido, nos interesa plantear que el museo tiene que ser un ejercicio desde lo colectivo. Por eso somos 50 curadores participando, que va a mostrar también las costuras del planteamiento curatorial. A veces vas a ver la parte trasera de los marcos, es una museografía donde no nos importó cubrir el techo y se ven cables y todo el equipo, digamos, los ductos, porque creemos que tampoco es una apuesta por algo definitivo, sino más bien una lectura desde 2018, que estará el tiempo que la UNAM y la sociedad, digamos, lo determine, pero donde le estamos dando a los espectadores la posibilidad de recorrer el 68, un poco como un ejercicio tipo rayuela, donde pueden mirar ciertos aspectos del 68 o del post-68, o a veces escoger, digamos, ciertas líneas temáticas, el feminismo, la represión o la violencia de Estado, el arte contemporáneo, en fin, estamos tratando de hacer un museo que, vamos a ver cómo nos queda, es una apuesta arriesgada, pero creemos que la memoria es un ejercicio colectivo que lo construimos todos. Y que es posible a través de los museos, también incluso en la esfera pública, de una manera completamente digamos, experimental en el sentido en el que nos comentas. Por eso tú, justamente hablando de estos vínculos que hay entre la creación, en tu novela, pues, desde luego hay ficción, pero también hay esta investigación. Yo me imagino que recurriste a muchísimos archivos. Están, por ejemplo, Fiscalía Especializada en Delitos Sociales y Políticos del pasado del doctor Carrillo Prieto. Está la Dirección Federal de Seguridad. En fin, ¿cómo dialogas tú con estos documentos, que son documentos que ahí están testimoniales, y por otro lado, pues está toda esta creación, porque son igual de verdaderas ambas, ¿no? Sí, bueno, es que es el asunto entre los recuerdos y la memoria, digamos, ¿no? Los recuerdos
son individuales, son, ¿no?, cosas en sí mismas, y la memoria es cómo se hilan esos recuerdos, cómo se narran, ¿no?, los recuerdos. Y entonces, digamos, toda la base de, por ejemplo, de los documentos de la Fiscalía Especializada de Ignacio Carrillo Prieto, son recuerdos, digamos, ¿no? Son expedientes, son de difícil lectura para alguien que no está muy acostumbrado a eso. Los de la Dirección Federal de Seguridad también son un poco ininteligibles, ¿no? Paranoicos. Paranoicos, exagerados pero imprecisos, sí, ¿no? ¿No? Están vigilando a alguien que no saben cómo se llama realmente, ni de qué escuela es, en fin. Pero con todo eso, pues armas lo que es una memoria. Es decir, la memoria finalmente es una narrativa que nos permite pues desestresarnos, ¿no? Es decir, son narrativas, todo lo que nosotros hacemos siempre son narrativas en contra de la porque nos estamos explicando las cosas. Claro, porque es la angustia encontramos que nos da... un sentido, entre comillas, claro, encontramos un significado a las cosas. Por supuesto, porque la indeterminación es lo que nos causa angustia, ¿no? Toda narración va a empezar cuando el caos termina, finalmente, y se separa la tiniebla de la luz. Bueno, eso es un poco lo que es la memoria. Es decir, a lo indeterminado, empezarle a poner límites y diferencias, y así surge el significado, así surge la apariencia de verdad, la verosimilitud, etcétera, porque le vamos poniendo eso. Y nada más, una cosa que me quedé ahorita con eso. En el 68 surgen los dos tipos de libertad que hay en la modernidad, digamos, porque me quedé pensando en la modernidad del Estado mexicano es despolitizada, pero ¿qué proponía la sociedad? Proponen dos cosas. Una, la lucha contra una tiranía, que es la del partido único, pero también proponen esta otra libertad muy moderna, rusoniana, que es déjenme en paz, ¿no? Déjenme con mis propios recursos, déjenme ser, déjenme expresarme. Y es una lucha contra la tiranía de la necesidad, digamos, ¿no? Y esas serían las dos libertades que confluyen en 68 y por eso lo hacen tan potente, ¿no? Vaya, pues son reflexiones muy diversas que vienen hasta nuestros días y que me hacen retomar el tema de, ¿es posible explicarle a los jóvenes hoy qué fue eso? Pues son tantas lecturas, o son muchas las explicaciones, ¿vale la pena hacerlo? Yo ahora que escuchaba a Fabricio decía, bueno, pues la memoria entonces tiene una función muy particular en muchos sentidos, en lo individual y en lo colectivo. Claro, y la memoria no se construye de la noche a la mañana. Esta memoria sobre el 68, yo creo que han sido varias memorias. Yo, en grandes términos, distingo tres momentos importantes. Después del 68 y hasta 1988, una memoria a contracorriente, una memoria resistente, una memoria en que tú no podías hablar en televisión, este programa hubiera sido absolutamente imposible en 1985, por ejemplo. No podías hablar nada del 68 y entonces se construyó una memoria a pesar de la voluntad de cerrarse. Un segundo momento, entre el 88 y el 97 es un punto de inflexión interesante, en que esta memoria se construye de una manera distinta porque hay un combate de memorias. Aquí por primera vez, y tiene que ver con la llegada de la izquierda a la Cámara de Diputados, al gobierno de la ciudad. Al gobierno de la ciudad, la memoria del 68 está estableciendo una nueva lucha. Del 97 en adelante, yo diría que la memoria del 68 es una memoria oficial, aunque nos pese. Pero el memorial es un espacio oficial, estos ejercicios ya son ejercicios oficiales, y el gran reto, claro, ya Laura, no estamos en el underground. exactamente, no claro. estamos con un bote en el camión pidiendo colaboración para armar un memorial, estamos recibiendo dinero del Estado para armar memoriales, el del 2007 y el de ahora. Es el Estado quien se encarga de la memoria del 68. Y se siente bonito, el reto, ¿no? pero está bien, pero el reto de la sociedad contemporánea es elaborar una memoria que no sea un monumento vacío, que como sociedad seamos capaces de no hacer el monumento a los niños héroes, sino de hacer un espejo donde la sociedad desde ahora se mire allí. Fabricio decía al inicio de su intervención, me gustó muchísimo, que la memoria es esto, decía, llenamos al 68 con las angustias del presente. Nuestro presente está muy lleno de angustias y entonces
la memoria de hoy en día tiene que ser una memoria donde podamos volcar todas estas preocupaciones, digo yo. Sí, yo creo que la sociedad es la que se va a encargar de no hacer un monumento a los niños héroes donde yo me encontré, por ejemplo, que el 68 para la nueva generación es el 2 de octubre, es decir, es el desenlace trágico, la matanza, cuando los 123 días que dura el movimiento son en su mayoría un ejercicio de potenciación de la libertad creativa, de la libertad de insultar, de la libertad de pasear. Que podría haber sido festivo, pero termina en tragedia y termina en sangre. tragedia, pero el 68 también son los otros 122 días. Entonces, un poco la idea, digamos, de que no se nos conviertan en los niños héroes es celebrar el gusto, el goce del verano del 68 y pensar, digamos, sí, hay una derrota política el 2 de octubre y es el desenlace trágico, pero hay que tomar en cuenta todo lo demás. Así, digamos, no se nos convierten en unos mártires, ¿no? Y otra cosa más, pensar en los 68, ¿no? Porque también es cierto que fuimos construyendo en los últimos años una historia hegemónica del 68 que muchas veces refleja el punto de vista de unos de los integrantes del movimiento estudiantil, muy justos y muy importantes, pero fuimos dejando atrás otras memorias. ¿Dónde está la memoria de la juventud católica postconciliar que estuvo en el 68? ¿Dónde está la memoria, no sé, de la gran diversidad? De lugares fuera de Ciudad de México. De lugares fuera de Ciudad de México, los 68 provincianos, el 68 de Sonora, el 68 de Sinaloa, la presencia de las mujeres. Y en la medida que sea una posición diversa, quizá en ese sentido trabajar una memoria que responda a nuestras necesidades. Y un 68 que también está conviviendo con unas Olimpiadas. Entonces, donde también hay dos sociedades también como, que están viviendo dos cosas muy distintas, ¿no? Que creo que también eso tampoco nos ha faltado como incorporarlo como dentro de estas memorias. Ahora, que mencionabas las mujeres, hace poco que se realizó en París el Salón del Libro, uno de los grandes temas fue las mujeres en el 68. Yo no sé si aquí se ha hecho está suficientemente documentado o estudiado, pero ahí salió un editorial en Francia, empezó a publicarse ediciones de mujeres, que es Edición de Femmes, que tiene este recuento de qué es lo que pasó en el 68 porque las mujeres no tuvieron el papel que hubieran deseado. Aquí en México seguramente ocurría algo similar, seguramente también. De hecho, es el reflejo de la sociedad. De hecho, hubo una discriminación dentro de la discriminación, ¿no? Yo hablé, para hacer la novela, hablé con Ignacia Martínez, con la Nacha, hubo 4 presas, todas de derecho, y entonces hablaba yo con ella y me decía, es que los presos del 68 son los de Lecumberri. Nosotras las mujeres fuimos tratadas no como presos políticos, sino como presas comunes. Que no las separaban. Porque no las separaban. Y entonces dice, bueno, no teníamos ni siquiera derecho a visita conyugal. Me dice, y yo sí tenía novio, ¿no? Y entonces ha habido como una especie de marginación también de pensar, me parece que cometiendo el mismo error que Díaz Ordaz, de hecho, de pensar primero que ese movimiento tenía una dirigencia. El Consejo Nacional de Huelga no era una dirigencia, era una representación de escuela revocable en cualquier momento y eran 3 por escuela. Y después pensar que los presos de Lecumberri eran los dirigentes del 68. Ese es un mito, ese sí es un mito de los malos. Es hasta que ellos regresen del exilio en Chile cuando se les recibe como dirigentes del 68. Antes de eso eran representantes de las escuelas y bueno, es que en cada asamblea de esas que duraban 2 días, se les llamaba traidores, que querían negociar, que querían un diálogo en lo oscurito, ¿no? No eran unos líderes, eran representantes, ¿no? Y entonces parte, digamos, del mito malo del 68 es pensar que el 68 tiene dueños. El 68 es un movimiento popular y bastaba con que fueras a una marcha o votearas en la calle, o te presentaras a la asamblea de tu escuela para ser parte del movimiento del 68. Uno de los libros que fue fundamentales en la realización de este memorial fue uno de Gladys, estudiante de la Prepa Popular, cuyo título es va a decir mucho, se llama Ovarimonio. Y ovarimonio tiene que ver con ovario y con testimonio, pensando que testi se parece a testículo y el 68 se ha contado generalmente por hombres.
Entonces, el ovarimonio, los testimonios de mujeres, son fundamentales para mirar el movimiento desde un punto de vista más marginal, periférico, y donde vamos a descubrir dobleces que son importantes para la reflexión hoy. Pienso en uno fundamental. Las mujeres, sobre todo, participaron en brigadas traduciendo los comunicados del CNH que venían con un lenguaje poco accesible para el resto de la población. Digamos Traducían, rollazos. exacto, Eran rollazos. Y entonces hacen la claros. función de ser traductoras o traidoras, si ustedes quieren, y convencer. Y esa es una valoración, digamos, de la participación de las mujeres que no había tenido lugar. Y quizá, y esto tiene que ver con cómo también pensamos la curaduría como un ejercicio creativo y político, los testimonios que abren el nuevo memorial son de mujeres. No están las de los líderes, sino la primera sección te reciben 8 iPads con testimonios de mujeres sobre qué fue el 68 para ellas. Y eso sí creo que es una nueva lectura, porque uno de los movimientos, quizá aquí exagero un poco, pero de los movimientos más coherentes que se dieron después del 68 es el del feminismo. Y eso hay que visibilizarlo. Sí. Y bueno, y yo creo que en México estaba haciendo mucha falta, que bueno que se esté dando esta posibilidad en el Memorial de 68 que les invitamos a visitar. Muy pronto ya estará abierto al público. Igual en el caso del Salón Independiente. Y seguir reflexionando, porque decías, bueno, los muchos 68. Tenemos un par de minutos para despedir el programa. No pensar esto, no empezar en el monolito de la historia. Así es, Un comentario sobre final. todo, decir muy rápidamente que la historia no es monolítica, que la historia tiene muchos ángulos, que la historia se construye. Y presentar una reflexión de ver cómo se construye esa historia, quién dice, cómo se llega a esta memoria. Y así como, bueno, apareció esto en 2007, seguramente dentro de otros cuantos años se hará una nueva lectura y aparecerán nuevas informaciones, Fabricio, y estaremos a lo mejor dentro de algunos años platicando nuevamente de esto con otras informaciones y con otras visiones. Sí, yo espero que sí, si la historia sigue. Podemos, por ejemplo, desde hoy tener una lectura del 1 de julio de este año, de las elecciones presidenciales, y donde por primera vez en una elección democrática se logra una mayoría abrumadora, tener una lectura también sobre las libertades democráticas, ¿no? Toda la visión, digamos, más rebelde, más resistente, es decir, efectivamente va a haber un nuevo presidente y un nuevo Congreso, una mayoría en el Congreso, pero ¿qué pasa con la sociedad, no? Esa es una lectura 68era del cambio político en México, ¿no? Y, bueno, y la izquierda ha tenido una presencia muy importante en el tema del 68. Un comentario final, una invitación final a nuestro público. Sí, creo que la potencia del 68 la señala muy bien Fabricio. Está en la sociedad civil, en cómo los movimientos sociales pueden construir desde una vía distinta otro tipo de cambio, que no es el institucional o el de los partidos políticos. Si eso somos capaces de explicárselos por ejemplo, nosotros, el 80% de nuestros visitantes, que son chavos de secundaria, prepa y de los primeros años de universidad, algo bueno pasará en el país, pero depende también de cómo el 68 se lo quitemos a la izquierda, que hoy lo está legitimando como el movimiento que explica el México actual. Pilar, finalmente, en tu caso también esperas visita de gente que no lo vivió, que a lo mejor lo escuchó de segunda o hasta, de primera o de segunda generación posterior, ¿no? Quizá no solo sería como una parte de una memoria histórica, sino también de cómo también te puedes, qué te cuestionas hoy en día en lo que estás haciendo como artista, ¿no? Y un poco retomando lo que decía Álvaro, bueno, pues la historia se construye con nuevos archivos, con nuevas lecturas, y yo creo que también el que la AGN abra sus nuevos archivos va a tener otras implicaciones. Pilar, Luis, Fabricio, Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos y les agradecemos a ustedes que hayan estado con nosotros. Vamos a tener otra serie de programas especiales, Memoria y Visiones del 68, producidos por la Dirección de Noticias de Canal 22. Muchas gracias.